Bien, muy buenos días. Vamos a esperar que algunos comiencen a conectarse. Disculpen un poco la hora. Eh, Hoy vamos a tener un tema, gracias al Padre por cada una de las personas que ya comienzan a conectarse. Hoy vamos a tener un tema sencillo, porque es más que todo con el fin de traer a memoria algunas que otras palabras que hemos dicho en mensajes anteriores. ¿Por qué esto? Porque en un mensaje se dicen muchas cosas y luego eso queda grabado, por supuesto, pero en nuestra mente se va diluyendo, va pasando y muchas veces no lo retenemos, ¿ok? Como debe ser. Entonces, por esa razón, hoy vamos a hacer eso, vamos a recordar un poco lo que hemos dicho con anterioridad, más que todo para fijar. Lo hago en un caso muy personal y supongo que también en ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que se dicen quedan como en el aire y nosotros muchas veces no volvemos a oír ni a ver el video, sino que va pasando y siempre es importante fijar en nuestras mentes palabras que están en nuestro espíritu. O sea, con nuestro espíritu no hay problema, eso lo he dicho en, en, en muchas oportunidades. Eso lo hemos dicho en varias oportunidades. O sea, en nuestro espíritu no hay problema. O sea, eso de que yo, Señor, te entrego mi espíritu, mi cuerpo, mi alma. O sea, el espíritu es de Dios, eso usted no tiene por qué entregárselo. Eso es de Él. Fíjense, en mensajes anteriores hemos dado muchísimos temas, sobre todo en lo que va del año. Dígase de paso que hasta hoy vamos a transmitir, porque el próximo domingo es domingo 24 de diciembre, el posterior es 31 de diciembre, y aunque seamos creyentes o no, en cuanto a que la Navidad tradicionalmente se celebra en diciembre, creamos o no en esto. La tradición celebra el natalicio, el nacimiento de Jesús, un 24 de diciembre, 12 de la noche, 25. Eso es tradicionalmente que se ha hecho desde hace muchos años para acá, traído, para ser honesto, por la Iglesia Romana, cosa que no viene el caso decirlo, ni discutirlo, ni debatirlo, como otras personas se encargan de eso. Yo no me encargo de eso, yo no me encargo de estar discutiendo ni debatiendo cosas, porque lo que está a la vista no necesita anteojos. Así que yo no soy persona de andar debatiendo teologías ni nada por el estilo. Yo simplemente sé lo que son las tradiciones, lo que son las costumbres. Y bueno, simple y llanamente eso. Es una tradición. La Navidad es una tradición. Se celebra el nacimiento de Jesús, cosa que no ocurrió en este tiempo, pero cada quien lo celebra como le parece. A mí en lo personal me gusta la Navidad porque es una época como de regocijo, de gozo, donde la gente se perdona, aunque sea por un minuto. Pero hay un minuto de paz, hay un minuto de regocijo, hay un minuto de alegría, y eso es importante desde el punto de vista psicoemocional. Y por eso para mí, en ese sentido, me gusta la Navidad. Pero no tengo nada que ver con tradiciones, ni costumbres, ni nada por el estilo. O sea, para que no vaya alguien que me oiga decir, bueno, pero si usted sabe, no sé qué, como alguien en estos días puso en una de las redes, si tú eres cristiano, ¿qué haces con ese arbolito de Navidad en tu casa? Por Dios, no te metas en la vida de la persona. Problema de ellos. O sea, no tiene una cosa que ver con la otra. A lo mejor esas personas que ponen son más temerosos de Dios y más respetuosos de Dios
que ustedes, porque nada más el hecho de que tú señales a alguien, ya tú le estás faltando el respeto a Dios, porque ese alguien fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por favor. O sea, unas mentalidades así un poco abstractas, obtusas y obsoletas. Bueno, fíjense bien. Repito, los próximos domingos hasta que para nosotros cerramos el año hoy, por eso lo que quiero es recordarles algunas cosas que dije en los últimos mensajes. Solamente recordarles. Ustedes tomen nota si quiere, porque alguna de estas palabras va a ser profética para la vida suya. Fíjense, el año que viene es el año 2024. 2024. Alguien me preguntó, finalizando el año 2019, una persona me preguntó, pastor, se oye mucho de que el año 2020, visión 2020, que fue como el estilo, el estigma que agarraron muchos pastores y predicadores para decir que era el año 2020, la visión 2020. Y yo simplemente le respondí a esa persona, bueno, mira, yo no te sé decir con exactitud qué es, porque yo no soy de esos profetas que andan viendo cosas en todas partes. Yo solamente te voy a decir que 20 y 20 son 40. Y 40 es un número de prueba. A mí, en lo particular, creo que el año 2020 va a ser un año de prueba. Y así fue. En el año 2020, por lo menos para Venezuela, fue el año de la pandemia, donde agarró desprevenido a muchísimas personas, y muchísimas personas por no saber, incluyendo los mismos médicos, no saber qué medicamento aplicar a la situación reinante, pues muchas personas murieron prácticamente sin saber ni los familiares, ni ellos, ni la ciencia, por qué. Simplemente había un virus. Bueno, eso ya pasó. Gracias a Dios nosotros pudimos prevalecer y pasar por encima de esta situación. Bien, pero el año 2024, si usted suma sus dígitos, da 8. O sea, el resultado es 2 más 2, 4 más 4, 8. Y 8 es un número que nos indica reinicio, recomenzar, reconsiderar, reinventarse, reiniciar algo. Y para este año 2024, muchos de nosotros vamos a reiniciar muchas cosas. Vamos a reiniciar en sitios o en lugares desconocidos para nosotros, solamente conocidos desde el punto de vista teórico, pero vamos a entrar en una práctica que tal vez nunca antes, o vamos a hacer cosas que tal vez nunca antes hicimos, pero es un recomienzo, un reinicio. Y aquí no tiene nada que ver con la edad cronológica, porque todas las personas, todas, incluyéndome, hay un cierto temor con relación a la edad cronológica, porque pensamos que mientras más edad tenemos, menos útiles somos. Y eso es completamente falso. Absolutamente falso. ¿Por qué? Porque a ti te acompaña los años de experiencia. Alguien dijo en una oportunidad, ¿cuántos años tienes? Y alguien le contestó, bueno, tengo 40. Y la persona le dijo, no, esos no son los que tienes. Eso es lo que has vivido. ¿Cuántos años tienes por delante? Es decir, ¿cuál es tu proyección en los años venideros? Esos son los años que tienes, porque los otros ya pasaron. ¿Cuántos años tienes? ¿Ves? Entonces, pero nosotros decimos la edad que hemos cumplido. Pero no, ya eso se cumplió, ya eso no los tienes, eso no van a volver más nunca. Los que tenemos, esos que están por delante. Esos que están por delante. ¿Cuántos años tienes? Los años que tienes por delante. Los que están por vivir, porque los otros ya lo viviste, bien o mal. Con amor o sin amor, con odio o sin odio, pero ya lo viviste. Eso no lo vas a volver a vivir, sino cuántos años tienes por vivir.
Entonces la mayoría de las personas le tienen miedo a esa edad cronológica. ¿Ves? Y lo importante de esto es qué concepción tenemos nosotros sobre la edad y qué es lo que queremos hacer en los próximos días. Por eso el año 2024, repito, es un año de reinicio, de comienzo. 2 más 2 más 4 da 8. Así que reiniciaremos un nuevo año, comenzaremos hay algo que se va a iniciar. Inícialo, enfréntalo. Seguramente vas a hacer cosas para las cuales no te preparaste, pero te tocó hacerlas. Hazlas. ¿Ves? Como le dije a una persona en una oportunidad, hace unos meses atrás me preguntó, Señor, ¿a usted le gusta lo que está haciendo? Y yo le dije, te lo voy a contestar así. Lo que hago, lo hago con gusto, aunque no me gusta. ¿Ves? Porque hay cosas que no nos gustan, pero las debemos hacer con gusto, porque nos tocó, estuvo de una u otra forma dentro del plan de Dios, y eso hay que respetarlo. Cometimos errores, cometimos cualquier cosa que hayamos cometido. Los errores se cometen para aprender de ellos y no para estancarnos en ellos. Voy a repetir esto. Los errores se cometen para aprender de ellos y no para estancarnos en ellos. Porque cuando nos estancamos en ellos, nos perdemos lo que está delante de nosotros como una resulta de ese error. Bien, entonces el tema de hoy lo voy a llamar trayendo a memoria o traer a memoria. ¿Qué voy a traer a memoria? Algunas cosas que yo dije antes, hoy voy a traer a memoria esto. Por ejemplo, comenzamos. Yo quiero que tú entres estos próximos 14 días que faltan para finalizar el año 2023. Tú entres en tu recámara. En tu recámara personal. Muchas veces la gente dice, mi recámara es mi habitación. No, tu recámara eres tú mismo. Ok, tú entres en tu propia recámara y entres en una autorreflexión y comiences a pensar en los años que tienes. No te pongas a pensar que te quedan 10, te quedan 5, te quedan 4. No pienses en eso, sino en los años que tienes por delante, ¿qué vamos a hacer? Año 2024, año de inicio, año de comenzar de nuevo. Número 8, el número 8 significa comenzar de nuevo, reiniciarse, reinventarse, reconsiderar algunas cosas. Número 8, ok. Entonces, ¿qué vamos a recordar? ¿Qué vamos a reflexionar en los próximos días en nuestra propia recámara? En nuestra propia recámara, haciendo una mirada introspectiva. Yo, ¿qué hice? ¿Qué permití que me hicieran? ¿Qué estoy ahora cerrado a no permitir, sino hacer un estudio introspectivo? 1. Comenzamos. Este es nuestro mejor momento. Alguien me dirá, no, pero ¿cómo va a ser nuestro mejor momento si tuvimos un fracaso en el año 2023? Perdimos esto, perdimos lo otro, se murió un familiar querido, lo amaba, lo quería, me causó un gran dolor, una angustia y tal, que sea. X. Este es nuestro mejor momento. En eso hay que reflexionar. Casi nunca lo mejor de Dios para nosotros no tiene nada que ver con lo mejor de nosotros para nosotros. Es lo mejor de Dios. Entonces, este es nuestro mejor momento. Salmos capítulo 16, versículos 6 y 9, o 6 al 9, como ustedes lo quieran ver más fácil. El rey David dijo, es hermosa la heredad que me ha tocado. Es decir, como este momento que estoy viviendo es hermoso.
Pero si es un momento de enfermedad, ¿cómo va a ser hermoso? Bueno, porque estaba dentro de la prognosis de Dios. Pero es que dentro de la prognosis de Dios está todo esto. Es que ese es el gran problema que tenemos nosotros como pensantes. Pensamos que todo tiene que salir de acuerdo a lo que nosotros pensamos y decimos, sin tomar en cuenta que dentro de las circunstancias, dentro de cualquier vivencia, pueden haber circunstancias que sean adversas y no sean tan favorables como nosotros queremos que sean. ¿Lo ves? Pero es nuestro mejor momento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas por costumbre, por tradición, o porque alguien nos pidió que la hiciésemos. Y yo quiero decirle que muchas veces nuestros padres, oído con esto, nuestros padres nos piden que hagamos cosas. Y cuando ellos fallecen, nosotros nos sentimos como comprometidos a hacer lo que nuestros padres nos pidieron que hiciéramos. Y eso no es que está mal. Podemos hacerlo, porque eso sería como honrar la memoria de nuestros padres. Pero si el honrar la memoria de nuestros padres trae como perjuicio, viene con algún perjuicio, y yo me doy cuenta para mi vida, para la vida de mi descendencia, yo tengo que hacerle un stop a eso, porque mis padres ya vivieron, ya murieron, y comienza una nueva generación. Por eso estoy hablando de un reinicio. Ahora, honré a mis padres en vida y honro su memoria. Pero estoy seguro que si ellos estuviesen vivos me dirían, no haz cambios. Porque cuando yo viví eran otros tiempos. Te toca vivir a ti tu tiempo. Por eso tienes que entender, y yo tengo que entender, que este es nuestro mejor momento. Es hermosa la heredad que nos ha tocado vivir, dijo el Señor David. Y luego dice, por lo tanto se alegró mi corazón, se gozó mi alma y mi carne, es decir, mi cuerpo, reposa confiadamente. ¿Lo ves? Cuando nosotros entendemos en medio de la circunstancia que es el mejor momento para vivirlo, repito, cuando nosotros entendemos que en medio de la circunstancia, entendemos que es el mejor momento para vivirlo, entonces se alegra nuestro corazón, se goza nuestra alma y nuestro cuerpo, es decir, donde andamos, reposa confiadamente. ¿Ves? Lo que pasa es que a nosotros nos gusta el bonche, el gozo, la alegría, a quien no. Pero cuando viene un momento de tristeza, nosotros lo rechazamos. Cuando tenemos un problema, estamos perturbados. Pero después que lo resolvemos y pasa el tiempo, nos reímos del problema. Eso pasa. Alguien dijo, comienza a reírte desde ahora. Por eso es que esto es algo de autorreflexión, de entendimiento, lograr entender esa situación. ¿Ok? Eso es lo primero que les digo hoy para que haya una autorreflexión en los próximos 14 días que faltan para finalizar el año, y en el próximo año, que una vez lo voy a estar repitiendo a lo largo de este tema de hoy, es una reflexión, el año 2024 suma los dígitos, da 8 numerológicamente es un año de inicio, de reinicio. El 8 es reiniciar, reconsiderar, recomenzar, reiniciar muchas cosas, reinventarse en otras, romper con tradiciones, romper con costumbres, romper con algunas promesas que hicimos, porque la hicimos con emoción y no con dirección del Espíritu de Dios. Son dos cosas distintas. Nosotros a veces nos emocionamos cuando escuchamos uno de esos mensajes que nos vuelven locos, que hacen brincar a la gente y la gente se vuelve loca y se compromete.
se emociona y, ay, sí, Dios me dijo. No, eso no te lo dijo Dios, eso fue tu emoción, tu alma, quien te habló. Entonces nos comprometemos y ese compromiso nos ata por un tiempo hasta que nos damos cuenta que nos atamos porque quisimos y no porque así lo quiso Dios. Bueno, lo primero que hay que considerar. Segundo, esto es para los ministros ahora. Somos ministros competentes de un nuevo y mejor pacto. Esto tiene que estar claro. Somos ministros competentes de un nuevo y mejor pacto. ¿Por qué? Porque somos la justicia de Dios. La Escritura establece en Corintios 5, creo que el versículo es 21. Sí, por aquí, si el apuntador no falla, donde dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos la justicia de Dios. Y hay algo bien importante. Somos los profetas de Dios del nuevo pacto. No aquel tipo de profeta que cierra los ojos, dice 2 o 3 palabras en lenguas y después dice, así te dice el Señor. No. El profeta del nuevo pacto tiene una característica muy especial que está sobre la base de 3 cosas que son 1 Corintios 14:3, exhortar, consolar y edificar. Esas son las bases del nuevo pacto, esas son las bases de la profecía del nuevo pacto. Así que eso de yo te digo, así te digo hoy, como esas cantidades de profetas que andan asustando a la gente, maldiciendo a la gente a través de las redes. Y lo peor es que tienen millones de seguidores. Eso es lo peor. Es decir, que son millones de seguidores que andan tras una señal, olvidándose que la Escritura establece que son las señales que siguen a los que creen. Si yo, como creyente, sigo señales, entonces no soy un creyente, sino un incrédulo, porque a los que creen las señales lo siguen. Qué cosa, ¿no? Qué cosa que no logramos entender lo que la Escritura establece. Estas señales seguirán a los que creen. No es que las señales, no es que yo voy a salir corriendo detrás de las señales, detrás de los profetas, porque los profetas dijeron que José Gregorio se iba a morir. Una cosa así. Porque el presidente fulano de tal ha de morirse. Así lo dice el Señor y todo el mundo grita, ¡oh! Por supuesto que se va a morir. Por supuesto. Por Dios. Pero bueno. Eso es lastimosamente lo que está ocurriendo hoy día. Bueno, entonces nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto, repito, es para los ministros competentes de un nuevo y mejor pacto, tenemos el privilegio de anunciar con claridad las verdades de este nuevo pacto, que no es otra cosa que su palabra de gracia. No hay otra cosa. Aquí no cabe otra cosa. Aquí no caben maldiciones, condenaciones, diablos, demonios. Aquí no cabe esto. Aquí no cabe esto. Porque es nuevo pacto, nuevo y mejor pacto sobre mejores promesas. No cabe otra cosa. Somos de la congregación de los justos hechos perfectos, que por una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Eso es lo que cabe. Eso es lo que cabe. No cabe otra cosa. No cabe que si no diezmas serás maldecido. Serás maldito con toda maldición. Eso no cabe. Eso no cabe aquí. Las maldiciones todas se quedaron estampadas en la cruz del Calvario. Hasta ahí. Todas. Bueno, número 3. Voy a avanzar por la hora. Si la promesa hecha a Abraham, escuchen esta palabra, si la promesa hecha a Abraham fue buena, fue aquella promesa que Dios juró por sí mismo, fue buena, la de nosotros, es decir, la que entramos en el nuevo pacto es mejor. ¿Por qué?
Porque las promesas de Dios en el nuevo pacto, para con los que estamos dentro de ese nuevo pacto, están establecidas sobre la base del sacrificio que se cumplió en la cruz del Calvario. Es decir, allí hubo un cuerpo partido y una sangre derramada. Ese cuerpo partido y sobre ese cuerpo partido y sobre esa sangre derramada, desde ahí en adelante, las promesas de Dios, las antiguotestamentarias, que lograron cruzar la cruz, y las nuevas propiamente dichas en el nuevo pacto, son mejores y están hechas sobre esa base. Y si están hechas sobre esa base, entonces son mejores para nosotros. ¿Sí? Cualquier promesa antiguotestamentaria que usted haya visto que sea muy buena, usted la filtra por la cruz y por la cruz tiene que ser mejor. Porque por lo menos las promesas de Abraham fueron hechas, las promesas de Abraham fueron hechas sobre la base de Dios mismo. Pero ahora las promesas son hechas sobre la base del cuerpo partido y la sangre derramada en la cruz del Calvario. En eso hay que considerarlo. Dije en su oportunidad, este fue parte del mensaje de julio, del 23 de julio casualmente, de este mismo año. Yo di esta palabra que la voy a repetir hoy, que los venezolanos, escuche bien, los venezolanos, todos los venezolanos, los que estamos y los que estamos dentro y fuera del país, Dios nos dio una palabra en esa oportunidad y fue lo siguiente. En la prognosis de Dios, eso lo dije yo y lo repito hoy, en la prognosis de Dios, en la presciencia de Dios, en la predestinación de Dios, estoy redundando pero para que se entienda mejor, en la providencia de Dios y por ende en la soberanía de Dios, está para nosotros los venezolanos, para nuestros hijos y para toda nuestra descendencia, una mejor patria. Es decir, Dios nos está diciendo, oye, reflexiona, reconsidera, reinicia pensando en esto. La Venezuela que hoy nosotros vivimos no es la que nos merecemos. Alguien podrá decir, yo le escuché una vez decir, cada quien tiene el gobernador que se merece. No, eso no es así. No es así. Porque los que conocemos de las Escrituras y conocemos los principios que en ella está establecida, sabemos que Dios tiene siempre algo mejor para nosotros. Y yo quiero decirte que el año 2024 se reinicia, te lo voy a repetir otra vez, se reinicia, número 8, se recomienza, hay un nuevo inicio, hay reconsideraciones, y en estas reconsideraciones yo quiero decirte que Dios nuestro Padre, en su prognosia, en su presciencia, en su predestinación, en su providencia, en su soberanía, tiene para nosotros los venezolanos una mejor patria. Esta no es la que nos merecemos. Con la gobernabilidad lastimosa, triste y absurda que nos ha tocado vivir los últimos 20 años. Hay unos que se gozan y disfrutan eso. Pero todo aquello que tiene base sobre la corrupción y la mentira, sus fundamentos se derrumban porque se derrumban. Anótelo, ahí sencillo, yo no ando diciendo así te dice el Señor, lo estoy diciendo yo, sobre la base de lo que establece la Escritura. Número 4. Dijimos también, por eso es que el mensaje se llama traer a memoria, que Dios ha tenido y tiene modo, tiempo, lugar, espacio, personas y hasta animales para que por medio de ellos Él pueda tratar con su pueblo. Tiene modo, tiempo, lugar, espacio, personas, animales
Animales, pastor, sí. Yo estuvo en el antiguo pacto la burra de Balaam, por ejemplo, preparada para hablarle al profeta que estaba desviándose del camino. Tuvo el gran pez que se tragase a Jonás, que también se estaba desviando del camino. Tuvo los cuervos para alimentar a Elías. Tuvo la burra o el asno o la asna para que llevase sobre sus lomos al Rey de Reyes, que nadie lo entendía en aquella época, pero todos sabíamos que proféticamente lo era. Entonces, si Dios tiene tiempo, lugar, espacio, personas y animales para bendecir, para por medio de ellos bendecir y cumplir su propósito para con sus hijos, entonces en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que Dios ha establecido que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuáles son esas buenas obras? Hemos hablado muchísimo de ellas. Juan 10:10 nos dice que Él vino a darnos vida y para que la tuviésemos en abundancia. Por allá en el libro de Corintios nos dice que Él nos ha dado toda gracia a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos en buenas obras. Viste que tener todo lo suficiente no es para darnos gustos a nosotros mismos, eso forma parte, pero es para que abundemos en buenas obras, porque hay otros que Dios nos ha bendecido a nosotros para bendecir a otros. Ahora bien, esto lo digo yo, en nuestro ministerio, en el año 2023, hemos estado pasando por situaciones, por distintos valles. Y hay personas que en este momento están atravesando el valle de sombra de muerte. No el valle de muerte, el valle de sombra de muerte. Es decir, la muerte está como acechando. Está el valle de lágrimas. Está el valle de las decisiones. Y todos hemos atravesado por distintos valles. Pero Dios hoy nos recuerda lo que nos dijo en días pasados. Como en Él hemos puesto nuestra confianza. Eso lo dice también el Salmo 91. Como nosotros en Él hemos puesto nuestra confianza. Él quiere decirte, escucha. Repito, esto lo digo yo. Pero yo lo digo sobre la base de la exhortación, de la consolación y de la edificación. Sobre la base profética neotestamentaria. Sobre esa base te digo, como has puesto en Él su confianza, Él te pasará del error al acierto, del fracaso al éxito. Porque tú has puesto, hemos cometido errores, fallas, y nos hemos visto envueltos en situaciones que no han sido las que queremos, o las que deseamos, o para las cuales sembramos. Pero nos hemos visto en ellas. Entonces también pasaremos de la tristeza a la alegría. Recuerda lo que dijo el apóstol, el rey David dijo, es hermosa la heredad que me ha tocado, por lo tanto se alegró mi corazón, se gozó mi alma y mi carne reposa confiadamente. Entonces esto es para que te traiga como un cierto reposo, que la situación por muy difícil que esté, es tu mejor momento. Y el año que viene, en el 2024, es decir, el número 8, comenzarás de nuevo en algunas cosas. Entonces, yo sé que no es fácil que es fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero de alguna manera tenemos que procurar en lo posible de hacerlo. Fíjate, pasar de la escasez a la abundancia, por arte de magia, pastor, no es por arte de magia, es por arte de creer. ¿Lo ves? Otra cosa,
pasar de la enfermedad a la sanidad para luego disfrutar de salud divina. Cuando se está enfermo, se está con alguna dolencia, hermano, nadie cree que te pueda salvar. Nadie lo cree. E incluso los médicos y los mismos familiares están esperando siempre lo peor. Siempre. Pero la promesa dada por Dios, sobre la base de lo que vengo diciendo, es pasar del error al acierto, de la tristeza a la alegría, de la escasez a la abundancia, de la enfermedad y de la dolencia a la sanidad. Es un proceso, y de la sanidad a mantenerte en salud. Eso es lo que Dios, nuestro Padre, tiene para nosotros. Y es lo que hemos venido enseñando en los últimos mensajes. Por eso hoy quiero traerte a memoria esto, para que en los próximos 14 días que faltan para el año, todo esto se te refresque y puedas entrar al año 2024, número 8, a reiniciar, reconsiderar, recomenzar. Volverte a mirar en el espejo y decir, sí, como alguien dijo, todos los días en la mañana yo me reinicio, me renuevo. Por eso me tomo un café y veo a la persona a quien más amo en mi vida. Por eso me coloco frente al espejo. Ah, bendito. Bien, el propósito de Dios, quiero que anotes esto también, el propósito de Dios para con nosotros, en el propósito de Dios para con nosotros, nada está improvisado. Nada. Todo está previsto. Donde vamos a estar en el 2024, ya Él estuvo. ¿En qué país vas a estar en el 2024? No lo sé. ¿En qué estado vas a estar? Yo no lo sé. ¿En qué situación vas a estar? ¿En qué modo, tiempo, lugar, espacio? ¿Con qué personas o con qué animales vas a estar? Yo no lo puedo saber, pero Dios lo sabe. Y Él estuvo allí antes de que tú estuvieras. Número 5. Estoy terminando, estoy despidiendo el año. Número 5. Oído con esto, porque esto se presta para muchas malas interpretaciones. Pero yo quiero hoy darle la mejor interpretación, fíjate. La ofrenda genuina. Yo tengo un concepto de lo que es la ofrenda genuina. La ofrenda genuina es aquella que se trae al altar o a la alfolía, el nombre que le quieres dar. ¿Ves? Es aquella que se trae al altar, a la alfolí, basada o sobre la base de los principios establecidos por Dios en su palabra. Voy a repetir esto. Es aquella que se trae al altar, al alfolí, basada en los principios establecidos por Dios en su palabra, la cual carece de manipulación y de control humano. ¿Lo es? Es decir, cuando el hombre manipula, controla, motiva de alguna manera a personas a ofrendar sin haberle enseñado, porque si se lo hubiese enseñado a lo mejor no tiene que manipular y controlar. Lo que dice Dios en su palabra acerca de la ofrenda ya deja de ser genuina. Deja de ser genuina porque humanamente lo introdujo el hombre y no Dios. Entonces es aquella que se trae al altar, a la alfolí, basada en los principios establecidos por Dios en su palabra, y nunca, o mejor dicho, la cual carece de manipulación y control humano.
Cuando ya hay control humano, cuando ya hay manipulación humana, ya no es una ofrenda genuina. ¿Ves? Te voy a hablar, ahora te voy a decir las características de una ofrenda genuina. Las características son las siguientes. 1, es espontánea. 2, es voluntaria. 3, hay esmero por parte del ofrendador. ¿Qué quiere decir eso de esmero? La palabra esmero significa tener sumo cuidado y atención diligente a hacer las cosas con perfección. Voy a repetir esto. ¿Qué es esmero, pastor? Esmero es tener sumo cuidado y atención diligente al hacer las cosas con perfección. Entonces, la ofrenda genuina entonces es espontánea, es voluntaria y contiene el esmero por parte del ofrendador. Es decir, esa persona se esmera con cuidado. O sea, no es lo que sacó del bolsillo, sino es lo que pensó voluntariamente. No es aquella que lo controlaron y lo manipularon. Corre ahora mismo, haz esto, haz lo otro, hazlo por tu familia, hazlo por tu hijo, hazlo por lo demás. Es decir, pagando de nuevo lo que ya Cristo pagó. Entonces, otra cosa bien interesante es que es dedicada. Como dijo el mismo Jesús, es apretada, remecida, es dedicada. Se le dedica tiempo. ¿Qué te puedo decir? Es todo un acto, pues. Es toda una celebración. Eso es dedicar. La dedico. Y por supuesto, aunado a esa dedicación como número 5, esa ofrenda tiene un nombre. Y como tiene un nombre, se convierte en semilla. Y al convertirse en semilla, dará fruto según su género. Te lo repito. Es espontánea, es voluntaria, contiene esmero por parte del ofrendador, tiene dedicación, se dedica, va dedicada a alguien. Y número 5, tiene nombre como una semilla. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que dé frutos según su género. ¿Qué más te puedo decir? Número 6, con esto estoy terminando. Recuerda que estoy extrayendo a memoria cosas que dije en mensajes anteriores con la finalidad o el propósito, el fin, es que en estos próximos 14 días tú reflexiones sobre esto para que cuando comience el año 2024, que repito, es número 8, es el reinicio, es comienzo, es reconsiderar, es recomenzar. Oye, ¿qué más te puedo decir, muchacho? Fíjate, número 6. Cada una de las promesas o las cosas prometidas por Dios se han dado y se darán en su tiempo, viendo lo que no se ve. Voy a repetir esto. Es colocar la mirada en las cosas que están adelante, aún no manifestadas, viendo lo que no se ve. ¿Por qué? Porque si es promesa de Dios, la cual fue filtrada por el cuerpo partido y la sangre derramada, es decir, la cruz, el sacrificio de la cruz, si es una palabra profética que vino con los 3 fundamentos neotestamentarios, exhortar, edificación, exhortación y consolación,
la trilogía divina prácticamente, en los tres fundamentos que traen la profecía de este tiempo, no es la profecía que condena, no es la profecía que manipula, no es la profecía que anda maldiciendo a la gente, sino que son palabras que pueden traer exhortación, pero al mismo tiempo consolación, porque al final traerán edificación. Saludamos al pastor Pavel, que se está incorporando en este momento, diciéndonos que tuvieron problemas con la comunicación, pero ya estás ahí. Ok. Otra cosa que puedo decirte aquí con relación a estas promesas, para la palabra, Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Dios ha prefijado, escucha, ha prefijado los límites. Es decir, Él sabe hasta dónde podemos llegar. Él también sabe hasta dónde puede permitir que otros lleguen. Por eso es que la gente cree que se está perpetuando en algo, especialmente los gobernantes en distintos países. Todos hacen lo mismo, todos. No, que voy a gobernar 3 años porque así lo dice la Constitución. Cuando están en el último año, piden un referéndum consultivo para cambiar la Constitución para que les pongan otros 4 años más. O sea, todos. Esto es historia nacional e internacional. Es más, es una historia mundial. Eso sucede en todos. Eso no es que un hombre lo pensó, no. Eso es lo que pudiéramos decir el inconsciente colectivo de todo gobernador. Entonces, eso sucede. Perpetuarse. Pero Dios, según lo que está establecido en su palabra, ha establecido, señores, el orden de los tiempos y los límites. Por Dios. Otra cosa importante, con esto estoy finalizando, ya el Eterno puso en nuestro camino, todas las cosas. Y esto es importante, nunca con nuestra confesión, declaración o decretos cambiaremos lo que ya Dios estableció por su soberanía. No, decrétalo, dilo, confírmalo, renúncialo, dilo, y tal, recházalo, tal. Si está establecido por Dios para que algo se manifieste en nuestros caminos, nuestra confesión, nuestra declaración, nuestros decretos, nuestras oraciones, no lo cambian, porque es algo que Dios estableció. Por lo tanto, nuestra confesión, nuestros decretos, nuestras afirmaciones deben estar acorde con lo que Dios estableció para nosotros. Como dice allí la persona que está escribiendo, la pastora Eunice, no se puede torcer el brazo de Dios con nuestras oraciones, porque está establecido. Así que lo que tú confiesas, lo que tú decretas, lo que tú afirmas, no está cónsono con lo que Dios estableció. Olvídate de eso. Es energías gastadas. Estás gastando energía. El pastor Nelson saludándonos desde Miami. Pastor, mucho gusto, un abrazo. Me contenta saber de ti. Por ahí te veo en las redes de vez en cuando. Un abrazo, hermano mío. Bendecido. Termino con esto, número 7. 7 reflexiones, o mejor dicho, 7 palabras, 7 premisas en las cuales debemos recordar, debemos establecernos en estos próximos días, que son los últimos días de este año. Tener mentalidad de reino, la última, de hijo y nunca de siervo. Y también tomar en cuenta que los pensamientos generan palabras. Las palabras generan acciones. Las acciones generan hechos. Y los hechos van a generar consecuencias, quieras o no quieras.
Así que no puedes, si tú siembras una semilla X, no puedes después ponerte a orar para que la semilla que sembraste, si es de caraota, por decir algo, se cambie para que sea maíz. Porque es algo que ya Dios estableció, diciendo desde el comienzo, desde la creación del mundo, que toda semilla va a dar fruto según su género. No la puedes cambiar porque ya Dios lo estableció. Por lo tanto, recuerda esto, pensamientos generan palabras, palabras generan acciones, acciones generan hechos y hechos generan consecuencias. Ahí es donde debe estar basada ese pensamiento de reino, ese pensamiento de hijo, ese pensamiento conforme a los principios establecidos por Dios. Así que, mi querido hermano, te hablé de 7 cosas fundamentales en nuestro mejor momento. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto. Si las promesas dadas, número 3, si las promesas dadas a Abraham fueron buenas, las nuestras son mejores porque están basadas sobre el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, sobre la sangre derramada y el cuerpo partido, así que son mejores para nosotros las promesas. Número 4, Dios ha tenido, tiene y tendrá siempre un modo, un lugar, un espacio. Tendrá personas e incluso animales para tratar con nosotros. ¿Ok? Como número 5, a entender lo que es una ofrenda genuina, que como les dije antes, tiene 5 características: espontánea, voluntaria, se esmera el ofrendador y se esmera el ofrendador en su presentación, tiene dedicación y tiene nombre como una semilla. Número 6, que las cosas prometidas por Dios siempre se han de cumplir en su tiempo. Y como número 7, tener mentalidad de reino. La Escritura establece que Dios, que Jesús o Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y si Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, para nosotros movernos en ese reino, tenemos que movernos conforme a lo que Dios estableció en ese reino y no conforme a los caprichos tuyos, míos, o los caprichos de un motivador, o los caprichos de un predicador, o de cualquier otra persona que por estar en un estatus político, social, económico o religioso, donde él te ve a ti como inferior, te lo quiera imponer. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y conforme a lo que Él estableció en ese reino, es como nosotros debemos movernos, y no conforme a los caprichos nuestros. No, yo creo que hay una forma de adorar distinta a la que yo veo por allí. Si no es conforme a lo que Dios estableció en sus principios, puedes cantarla como tú quieras y puedes estar adorando a cualquiera menos a Dios. Puedes estar satisfaciendo a un ministro menos a Dios. Bueno, mis amados, los declaro muy bendecidos. Declaro que la gracia, el favor y la bendición de nuestro Padre están en tu vida. Declaro su cobertura divina en tu vida. Y asimismo declaro que los próximos 14 días que están por terminar este año, hay grandes bendiciones para ti, grandes manifestaciones. Vas a reflexionar en estos 7 puntos que hoy te acabo de dar. Y sobre todo vas a recibir con los brazos abiertos el nuevo año, porque el nuevo año es símbolo de reinicio, es símbolo de recomenzar, es símbolo de reiniciar, símbolo de restaurar, símbolo de resucitar. ¿Ok? Porque la palabra de Dios así lo establece, y el número 8 es reinicio. Así que reconsidera, recomienza, reinicia, reinvéntate y cree que el poder de la resurrección de Dios en tu vida ha de manifestarse. Nos vemos el próximo año. ¿Ok? Sean todos muy bendecidos. Recuerden el pacto de fidelidad, el código de honor, andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón,
procurando hacer siempre lo que a nuestro Padre eterno le agrada. Sean todos muy bendecidos. Fuerte abrazo. Feliz año 2024 para todos.